metabólico. También puede ser factor de riesgo una madre con enfermedad mental o consumo de drogas, ¿no? Tanto alcohol como drogas, infecciones, o hermano que tenga una patología neurológica, porque a veces hay padres que son consanguíneos, ¿no? Y pueden tener enfermedad neurológica autosómica recesiva y pueden tener hermanos, ¿no? Con patología neurológica. En la evaluación son 3 niveles. Uno es determinar el nivel de discapacidad en diferentes áreas. Puede ser motora, lenguaje, sensorial, social, cognitiva, de conducta, también puede haber una discapacidad en la conducta. Determinar la etiología, nunca olvidarse el factor genético y el perfil metabólico. Programas de tratamiento, este es el tercer objetivo de una evaluación. En lo que es tratamiento siempre es el equipo multidisciplinario, no solo el médico, sino necesita una educación especial, necesita terapia de lenguaje, terapia física, terapia ocupacional, una trabajadora social, un neuropsicólogo, un psiquiatra, o sea, es multidisciplinario, ¿no? Entonces, en la anamnesis uno, ¿qué es lo que tiene que preguntarle a la familia? Como le decía, eventos prenatales, ¿no? El embarazo, si es que ha habido consumo de drogas, eventos perinatales, en el momento del parto, ¿no? Si ha habido asfixia o encefalopatía hipóxica isquémica, la historia familiar, si en la familia pues hay antecedentes de problemas psiquiátricos, problemas neurológicos, problemas de lenguaje, problemas de conducta, alteraciones en el sueño, ¿no? Si es que el paciente tiene historia de problemas de alimentación, problemas de ganancia de peso, velocidad de crecimiento, si tiene enfermedades crónicas de todo tipo, renales, pulmonares, endocrinas como hiper e hipotiroidismo, renales, si es que tiene enfermedades metabólicas. Y acá es importante porque en todo paciente que tiene, por ejemplo, hay niños que nacen bien 1 año y después del año, 2 años comienzan a retroceder. Ya no caminan, ya no hablan, o sea, historia de pérdida de destrezas. Esta pérdida de destrezas puede ser a nivel motora, a nivel cognitiva, a nivel sensorial. Entonces, siempre que hay historia de pérdida de destrezas, siempre hay que pedir un perfil metabólico, pero no solo eso, sino que lo tiene que ver el neurólogo, tiene que hacerle un electroencefalograma, tiene que hacerle una neuroimágenes, ¿no? Y siempre un perfil metabólico cuando hay retroceso, cuando hay regresión, retroceso de destrezas ya conseguidas en área motora, cognitiva o conducta. Otra cosa que hay que preguntar si ha tenido problemas en el sistema nervioso central, infecciones, trauma, problemas congénitos como hidrocefalia congénita o microcefalia, macrocefalia. En lo que es el niño, uno tiene que evaluar el área cognitiva, el área sensorial. Es importante en todo examen físico, importantísimo la audición, la vista, el tacto, porque hay niños como por ejemplo el niño con autismo que tienen hipersensibilidad por ejemplo en el tacto, no desean ni que los peinen ni que los toquen, ¿no? O sea, tienen hipersensibilidad a varios sentidos. También hay que evaluar la función de las extremidades, si manejan bien los brazos, las piernas. También hay que ver las características de la familia, el factor de educación, sobre todo el factor materno de educación es importante, la vocación y el querer estar con bienestar. El ambiente físico es importante evaluar, no solo en la casa, si es que el niño con discapacidad tiene facilidades para movilizarse, y no solo en la casa, en su cuarto, sino también en el colegio, ¿no? En antecedentes familiares es importante preguntar la edad materna, porque eso va relacionado con síndrome de Down. La edad paterna, eso va con osteogénesis imperfecta.
y acondroplasia. A mayor edad paterna, el mayor problema de osteogénesis imperfecta. Cuando los familiares, papá y mamá, son consanguíneos, las enfermedades se heredan con carácter autosómico recesivo, ¿no? Hay varias enfermedades. El aborto recurrente va con cromosopatías. Malformaciones congénitas, hay que buscar siempre alteraciones genéticas, ¿no? Los niños con dismorfia, pensar en problema genético. Y retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual, pensar en problema genético, ¿no? Entonces, cuando uno evalúa a un niño, hay que preguntar las edades, aborto recurrente, malformaciones congénitas, sobre todo si el niño tiene dismorfia, siempre hay que pensar en un problema genético, ¿no? Dismorfias en la carita, sobre todo en las manos. Y cuando hay un retraso en el desarrollo asociado a una discapacidad intelectual, siempre hay que buscar problema genético. Entonces, el examen físico, una de las cosas importantísimas, buscar características dimórficas. A veces los niños tienen pieles epicantos, a veces tienen la cara tosca, ¿no? La facie tosca, posición baja de las orejas, la línea simiana, igual que, por ejemplo, los niños con Down. La hiperextensibilidad de las articulaciones, evaluar la coordinación motora y coordinación motora visual. Evaluar los parámetros de crecimiento. Cuando uno evalúa a un niño, siempre ver parámetros de crecimiento, sobre todo cuando uno busca problemas en el neurodesarrollo. Ver peso, talla, pero importantísimo es el perímetro craneano, ¿no? Si tiene microcefalia o macrocefalia. Evaluar pares craneales, ¿no? Sobre todo audición y la vista. Hay niños que son sordos, ¿no? De nacimiento y a veces no hablan y creen que tienen, por ejemplo, no sé, autismo, porque el niño no habla, pero no habla porque es sordo. Entonces siempre hay que evaluar en todo niño que tenga problemas neurodesarrollo, evaluar pares craneales, ¿no? Evaluar el lenguaje no solo expresivo, sino el lenguaje escrito y cómo hace los dibujos, sobre todo dibujar a una persona, dibujar al papá, a la mamá, ¿no? Y debe tener un examen neurológico completo, ¿no? Eso es importante en todo niño con problemas en el neurodesarrollo. Entonces, ¿cómo se evalúa a un niño con retardo en el desarrollo? La historia es importante, hemos dicho. La historia del embarazo, si la madre ha tenido alguna enfermedad, consume drogas, parámetros de crecimiento al nacer, ¿no? Si ha tenido microcefalia, macrocefalia, complicaciones neonatales, si ha tenido meningitis, hiperbilirrubinemia, problemas de alimentación, historia de crecimiento somático, cómo ha sido la velocidad de crecimiento, las metas que debe alcanzar, motora, lenguaje, psicosocial, si tiene historia de convulsiones, pérdida de destrezas, movimientos anormales o resultados de estudios previos y exámenes. La historia familiar es importante si es que ha habido desórdenes psiquiátricos o problemas de lenguaje. Por ejemplo, la dislexia es una cosa que se hereda. Entonces, siempre hay que preguntar en la familia si ha tenido problemas de lenguaje, problemas psiquiátricos, la historia médica, ¿no? Y sobre todo si hay consanguinidad. Esto trae muchos problemas de enfermedades neurológicas. El examen físico, el examen general, ¿no? El examen para ver si hay dismórficas, ¿no? Dismorfias, el examen neurológico completo, todo eso es importante, el examen físico del paciente. En laboratorio hay análisis del microarray que ha reemplazado a lo que antiguamente era el análisis de cromosomas. Ahora es importantísimo pedir el microarray. También hay que pedir el examen para ver el síndrome de Frágil X, que esto está asociado a, por ejemplo, a
a discapacidad intelectual, está asociado a autismo, está asociado a desorden de déficit de atención e hiperactividad. O sea, en estos pacientes que tengan estos problemas siempre hay que pedir este examen para ver si tiene esta comorbilidad, que sería un síndrome de Frágil X. Otros trastornos, otros análisis es perfil metabólico. En el perfil metabólico hay dos niveles. El primer nivel, que está la creatinoquinasa, lactato, piruvato, y en el segundo nivel de este perfil metabólico está aminoácidos séricos, ¿no? Ácidos orgánicos y aminos en orina, y también mucopolisacaridosis. Nosotros tuvimos en el Hipólito Unanue una familia con dos criaturitas que tenían mucopolisacaridosis tipo 4, que es la más común. Uno los conocía porque son talla baja, la carita, la fase muy tosca, las características muy toscas, y tenía hepatosplenomegalia, tenía fracturas, una de ellas falleció en emergencia y la otra la seguimos hasta los 5 años más o menos. Entonces, eso también hay que ver en pacientes pues, que no caminan, que no hablan, que tienen una discapacidad intelectual importante, ¿no? Entonces, lo que es laboratorio, y hemos dicho que una cosa importante son los test genéticos. En todos esos niños siempre, porque ya he dicho que el 50% de estos niños con problemas en el neurodesarrollo hay que ver problemas genéticos. El test metabólico también es importante, perfil metabólico de primer nivel y segundo nivel. Neuroimágenes según el examen neurológico. Hay que hacer tests en los niños, depende de lo que uno quiera diagnosticar. En discapacidad intelectual hay la escala de inteligencia de Wechsler, que se aplica en los niños para ver el coeficiente de inteligencia, y también para ver discapacidad intelectual hay que aplicar la escala de conducta adaptativa de Vineland. Para ver déficit de atención e hiperactividad, hay escalas diagnósticas, que son las escalas de Van der Lee, y también hay test específicos para lo que es el autista, ¿no? El desorden de espectro autista. O sea, para hacer diagnóstico hay cuestionarios, hay test, hay escalas, y uno puede hacer el diagnóstico temprano, porque lo importante, como en toda medicina, en toda patología, cuanto más temprano sea el diagnóstico, mejor es el pronóstico. Entonces, vamos a comenzar con el desorden de déficit de atención e hiperactividad. Es un desorden del neurodesarrollo que afecta al 6% de los niños. Se define por una triada: impulsividad, hiperactividad y déficit de atención. Es un desorden multifactorial, generalmente está asociado a un problema en los neurotransmisores, tipo dopamina y norepinefrina. Entonces, en los factores de riesgo, fuerte es el sexo masculino, moderado es la historia familiar de déficit de atención e hiperactividad, y débil es cuando la madre ha tenido, estando gestando, ha tenido exposición al alcohol, nicotina, ¿no? Entonces, estos son los factores de riesgo. En lo que es la historia, es importante preguntar, como hemos dicho, historia prenatal, perinatal, historia familiar, y hay que evaluar los tres problemas, ¿no? Que es la impulsividad. El paciente generalmente interrumpe a cada rato, no quiere hacer cola, está hiperactivo, está moviéndose para cada lado, a menudo habla excesivamente, déficit de atención, difícil completar tareas, pobre organización, falta de interés en los detalles. Y en lo que es el examen, se debe hacer un examen importante, y sobre todo un examen neurológico, ¿no?
debe establecerse si hay un retardo en el desarrollo global o tiene dificultades en determinadas áreas como dificultad en el aprendizaje, si hay características dismórficas, eso es importante. Hay que evaluar agudeza visual y auditiva, es importante en todos estos niños. Hay que evaluar también y observar la relación padre-niño, es también importante. El diagnóstico es que uno tiene que ver los 3 criterios, ¿no? Y evaluar no solo en el colegio, sino en el hogar. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con dificultad de aprendizaje, con problemas psicosociales como el bullying, el abuso, desorden de desafío oposicional, desorden de convulsivo, envenenamiento de plomo y el síndrome frágil X. El desorden de déficit de atención e hiperactividad se asocia con desórdenes psiquiátricos, como por ejemplo el desórdenes del humor, el 20%, desórdenes de conducta, el 20%, también se asocia a síndromes genéticos como el síndrome alcohol fetal. El 50% de los niños seguirán con los síntomas en la adolescencia y en el adulto. Se asocia con consumo de drogas, conductas de alto riesgo y criminalidad en la vida posterior. El 50% desarrollará una enfermedad psiquiátrica cuando son mayores. Entonces, uno tiene que hacer diagnóstico temprano porque el pronóstico depende del tratamiento que uno le dé tempranamente, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Hemos dicho que el problema es en los neurotransmisores dopamina y noradrenalina. ¿Y esto por qué se produce? El síndrome déficit de atención e hiperactividad, hay un bloqueo en los transportadores de dopamina y de noradrenalina en la membrana sináptica. Se me pierde la flecha. Bueno, hay un bloqueo en los transportadores de la dopamina y la noradrenalina en la membrana sináptica. Por lo tanto, y también hay una inhibición en la recaptación de la dopamina y la noradrenalina, y eso indica un aumento neto de la dopamina y la noradrenalina en la sinapsis neuronal, y por lo tanto, al final termina estas sustancias aumentadas. Entonces, ¿qué se produce? Por estas sustancias aumentadas, hay que tratar de darle tratamiento. Y el tratamiento para estos pacientes, a ver un ratito. Ya. Bueno, el tratamiento es la metilfenildato, ¿no? La metilfenildato. Lo que yo decía es que el problema es bloqueo de los transportadores a nivel de la membrana sináptica y hay una inhibición de la recaptación de la dopamina y la noradrenalina, y hay un aumento neto en las sinapsis neuronales, por lo tanto hay un aumento de estos neurotransmisores, ¿no? Entonces el tratamiento es darle metilfenidato. Este es un estimulante del sistema nervioso central, pero no se debe indicar a menos que el tratamiento no farmacológico haya fallado. ¿Qué cosa es el tratamiento no farmacológico? Acá hay que hacerles terapia cognitiva conductal, terapia ocupacional, terapia para que se concentren, para que tomen atención. O sea, esas son la terapia no farmacológica, ¿no? Entonces,
Pero ¿cuál es el problema? El problema son los efectos colaterales. Como son estimulantes, pueden producir insomnio, ansiedad, pueden desencadenar psicosis, ¿no? Pueden dar baja de peso, baja de apetito, no comen, bajan de peso, puede dar psicosis, puede dar tics motores, ¿no? Y, por ejemplo, cuando quieren estudiar para los exámenes y se toma una anfetamina, pues le puede producir esto, ¿no? Insomnio, pero tienen tembladeras, hipertensión, ansiedad, no quieren comer, pero pueden desencadenar psicosis, ¿no? Puede desencadenar tics motores, o sea, tiene varios efectos colaterales. Por eso siempre, generalmente, las mamás prefieren el tratamiento no farmacológico, ¿no? Una vez que comienza el tratamiento, este tratamiento puede dar hipertensión, por lo tanto siempre tiene que controlar la presión arterial y, por ejemplo, las personas que sufren de presión alta no deberían usar pues anfetamina ni estimulantes, ¿no? Y pasamos a desorden de espectro autista. ¿Qué cosa significa desorden de espectro autista? Esto, el DSM-5 ha incluido no solo el autismo, sino ha incluido el síndrome de Asperger y ha incluido el desorden de desarrollo severo. O sea, estos tres desórdenes son considerados por DSM-5 en lo que es el desorden de espectro autista, ¿no? Esos tres desórdenes. Entonces, el desorden de espectro autista tiene igual tres problemas. Tiene problema en la comunicación social, tiene problema en el lenguaje y tiene problema en la conducta. En la comunicación social no fija la mirada, no hacen contacto social, dice la mamá. No te fija la mirada, no hace contacto social. ¿Qué hablo? No hace contacto con los ojitos, ¿no? No fija la mirada, no hace contacto con los ojos, no te fija con los ojos, ¿no? Pobre contacto con los ojos. Hay pobre empatía, falta de juegos imaginativos. En lo que es lenguaje, hay muchos que no hablan, ¿no? Por ejemplo, yo en la clínica la semana pasada vi una criatura de 5 años con autismo y que nunca en su vida había hablado, nunca en su vida había hablado, ¿no? O sea, hay niños que casi el 30% de los niños con autismo no hablan. Claro, era un autismo moderado, severo, ¿no? O sea, en la clínica era como el libro, ¿no? Era una criatura de 5 años, tercer hijo de una mamá, y la mamá al toque se dio cuenta que su niño era diferente porque tenía 2 hijos mayores, ¿no? Porque yo le dije, señora, ¿y usted cómo? No, es que yo tengo 2 hijos mayores, o sea que yo me di cuenta al toque, que su hijito al año no respondía a su nombre, que su hijito al año se aislaba, no quería con sus hermanos, que su hijito al año, a los 2 años, se ponía a jugar con rompecabezas y que si le salía mal gritaba. Se dio cuenta, o sea, rápidamente al año y medio la mamá se dio cuenta. Entonces, hay niños que no hablan, como esta criatura de 5 años no hablaba, nunca habló. Entonces, hay niños que no hablan, el 35% de los niños autistas no hablan. Otros peor, otros hablan y regresionan, ¿no? Generalmente el 30% de los niños con autismo logran hablar, generalmente 20 palabras, y después regresionan. Esa regresión se produce más o menos alrededor de 1 año, 2 años. O sea, niño que al año ya hablaba o decía palabras, o 10 palabras, 20 palabras, y después ya deja de hablar, o sea, regresión. Eso se ve en el 30% de los niños con autismo. El otro problema es que en el lenguaje son niños que no comienzan una conversación, no arrancan ni mantienen una conversación. Son niños que tienen interpretación literal del lenguaje.
son niños que tienen gestos limitados y expresión facial poca y ecolalia, ¿no? O sea, malas palabras. Y conducta, o sea, problemas de la conducta. Son niños que, por ejemplo, la criatura que vi de 5 años hacía con sus deditos movimientos repetitivos, pero solo con los deditos de las 2 manos. No es que palmoteaba, no palmoteaba, hacía movimientos como de frotarse los deditos, así, pero repetitivos. Podía estar ahí 10 minutos, 15 minutos y seguía. Otros niños hacen marcha en la punta del pie. Otros niños tienen adherencia a rutinas, ¿no? O a rituales. Son problemas de conducta. En lo que es el síndrome de espectro autista, desorden de espectro autista, hay espectros que van desde la discapacidad severa hasta el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger tiene coeficiencia de inteligencia normal, lenguaje normal, pero el gran problema de este síndrome de Asperger es problema social, comunicación social, ¿no? Pero, por ejemplo, el síndrome de Asperger se dedica a una cosa y puede ser campeón en esa cosa, ¿no? O sea, pueden especializarse en determinadas cosas y lo pueden hacer. O sea, hay extremos no tan discapacitantes, ¿no? Como el síndrome de Asperger, que tiene coeficiente de inteligencia normal, tiene lenguaje normal, pero tiene problema en la comunicación social. Pero hay niños con, por ejemplo, en este extremo está habilidad extrema en algunas áreas, tiene un IQ, un coeficiente de inteligencia promedio arriba del promedio normal, un promedio normal, una discapacidad de aprendizaje leve, una discapacidad de aprendizaje moderada y una discapacidad de aprendizaje severa. O sea, hay extremos que van de no tanta discapacidad o incluso IQ normales hasta discapacidades severas, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Uno, el sexo masculino. Generalmente la relación con mujeres es 5-1, 5-1. O sea, más en hombres. Igual que en déficit de atención, hiperactividad, igual más es en hombres. Es uno de los factores de riesgo más significativos. Hay historia familiar y otros hermanos afectados. Hay una evidencia aumentada de base genética. Hay más de 1000 factores genéticos asociados a autismo. Factores genéticos. Pero los factores genéticos no explican todo el amplio rango de presentación, por lo cual se dice que es un proceso multifactorial, ¿no? Y como dije antes, el síndrome de Frágil X es una asociación bien reconocida con lo que es el autismo, ¿no? Entonces, en la historia, hay que evaluar a los padres, a los cuidadores, profesores, sobre todo porque ellos se dan cuenta de la conducta social, ¿no? Por ejemplo, en los nidos, ¿no? En los nidos. Las formas más severas pueden ir o pueden presentarse la forma florida a los 4 años, 5 años, ahí hay una forma florida, con retardo en el hablar y alteración social, ¿no? Preguntar sobre las metas sociales, preguntar, por ejemplo, cuándo se tuvo la primera sonrisa, ¿no? La primera sonrisa. Si es que alguna vez jugó con otros niños, si es que alguna vez se unió con otros niños. Típicamente el desarrollo es normal
por el primer año de vida, normal. Pero después de ahí puede comenzar a retardarse. Preguntar acerca de la historia familiar. Establecer si hay regresión en las destrezas previamente adquiridas. Como les dije, hay un 30% de los niños con desorden de espectro autista que adquieren destrezas como hablar, pero después, entre el año, los 2 años, regresionan, el 30%, regresionan, o sea, retroceden, ¿no? El examen, hay que hacer un examen completo, un examen neurológico y características dismórficas. Buscar características dismórficas. Hay que evaluar, examinar oídos y la vista, no es importante. Evaluar los test genéticos, ¿no? Sobre todo para ver el síndrome de Frágil X y esclerosis tuberosa. Esclerosis tuberosa generalmente va en la piel con manchas hipocrómicas y también se puede ver con la lámpara de hendidura, también manchas en el fondo de ojo, ¿no? Entonces, esclerosis tuberosa también va asociada a el desorden de espectro autista. Hay que ver condiciones metabólicas, ¿no? Perfil metabólico, la fenilcetonuria. El diagnóstico es hecho por observación del niño y buscar los criterios. Hemos dicho criterio de problemas de comunicación social, problemas de lenguaje y problemas de conducta. El diagnóstico diferencial, esclerosis tuberosa, síndrome de Frágil X, problema en la audición, fenilcetonuria, retardo en el desarrollo global por cualquier razón. El diagnóstico diferencial se tiene que hacer con todos estos problemas, ¿no? El problema del desorden de espectro autista, que generalmente tiene comorbilidades. Tiene comorbilidades con problemas de salud mental, con ansiedad, depresión, tiene comorbilidades con desórdenes convulsivos. El 20% de los niños con autismo desarrollan convulsiones. 20% de los niños con autismo desarrollan convulsiones. 3 de 4 tienen problemas moderados severos de aprendizaje. Por ejemplo, acá son los 3 pilares del desorden de espectro autista: problema social, problema de lenguaje y problema de conducta. Pero está asociado a desórdenes neurológicos, déficit de sueño, el humor, la ansiedad, hiperactividad, problemas de atención. Igual, desórdenes relacionados, desórdenes del sueño, desórdenes del humor, ansiedad, desorden obsesivo-compulsivo, desórdenes de déficit de atención e hiperactividad, problemas sistémicos asociados, disfunción inmune, desórdenes gastrointestinales, pero también está asociado a discapacidad intelectual y a convulsiones. Entonces, en el manejo del paciente con autismo hay que dar, se puede dar medicamentos de acuerdo a las comorbilidades que tenga. Por ejemplo, el niño puede tener convulsiones, ¿no? El 20% de los niños hemos dicho que tiene convulsiones. Entonces, acá en lo que es convulsiones, pueden dar ácido valproico o topiramato. Pero también hay un estudio de la dieta ketogénica en los niños con autismo que ayuda a controlar convulsiones, dieta. Otro tratamiento que se le puede dar a los niños con autismo son antipsicóticos, sobre todo si el niño es muy irritable, agresivo. Entonces, los antipsicóticos probados para el autismo es la risperidona y el aripiprazole, perdón. Esos son, la FDA los ha aprobado en pacientes con autismo que tengan agresión, irritabilidad, que se anden peleando. Incluso hay niños con autismo. Nosotros vimos una criatura ya grande con autismo que se golpeaba la cabeza, que se mutilaba, él solo se mutilaba, ¿no? Y a veces hay muchos niños que
que se sienten frustrados, ¿no? Frustrados. Hay otros niños que tienen problemas en el sueño, ¿no? Entonces hay que hacerles la higiene del sueño, pero también se puede usar melatonina, ¿no? Para niños con problemas severos de sueño, los niños con autismo que a veces no pueden dormir, ¿no? Entonces se puede dar antipsicóticos, anticonvulsivantes, antidepresivos, ¿no? Para controlar la ansiedad se puede hacer terapia cognitiva conductual para controlar las emociones, ¿no? Y antipsicóticos si el niño es muy agresivo, muy irritable. En lo que es problemas psicosociales, terapia cognitiva conductual, ver sobre todo si tiene comorbilidades como ansiedad, depresión, ¿no? Y en lo que es sociales, enseñarle destrezas sociales, igual terapia ocupacional, terapia física, terapia de conducta, un soporte educacional en el colegio es importante, no solo soporte educacional, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, ¿no? Y en psicosocial, ver comorbilidades como ansiedad, depresión. Si el paciente tiene alta alteración del sueño, usar melatonina, ¿no? Melatonina. Y si el paciente tiene alta agresión, irritabilidad o que se automutila, uno puede usar un antipsicótico como risperidona, ¿no? Pasamos a Down, síndrome de Down, trisomía 21. Ya saben que la definición de síndrome de Down es trisomía 21, ¿no? Es la no conjugación del cromosoma 21, por eso sale trisomía, la no conjugación. Factores de riesgo, fuerte, es edad materna aumentada, fuerte. Se sabe, por ejemplo, que si la madre es más de 42 años, el riesgo es 1/40 de niños que nacen en madres que tengan más de 42 años. Un factor de riesgo moderado es translocación del cromosoma 21 en cualquier padre, ¿no? En cualquier padre. Y débil es cuando hay una historia familiar. O sea, fuerte es la edad materna. Moderado es translocación del cromosoma 21 en cualquier padre, ¿no? Puede ser mamá o papá. Y débil, la historia familiar. En lo que es la historia, generalmente ahora ya son diagnosticados prenatalmente, ¿no? Con el estudio del líquido amniótico. Si no es diagnosticado, generalmente el niño nace hipotónico y problemas para alimentarse por la hipotonía, y generalmente tiene otras anomalías, muchas veces identificados en scan antenatal, ¿no? Preguntar. Tiene un fenotipo muy típico. Por ejemplo, ahorita en el Hipólito hay una criatura con síndrome de Down, y los alumnos que están en el Hipólito deben haberlo visto. Es una criatura con síndrome de Down que hizo una neumonía severa y tiene 7 años y está ahorita en pabellón, que tiene las características clásicas del fenotipo de niño con Down, ¿no? También hay muchas características y a menudo hay que preguntar en el examen, ¿no? Hay un test que se llama el test rápido, el test triple, que es un diagnóstico rápido, que se hace con líquido amniótico, ¿no? Y se ofrece a todas las madres con alto riesgo de traer un niño con Down, ¿no? O se hace el estudio del cariotipo, también es otra forma de diagnosticarlo. Hay que buscar también el diagnóstico diferencial, otros síndromes que causan características dismórficas, ¿no? El test rápido tiene 3 componentes, ¿no? El triple test que se llama. Alfa-fetoproteínas con autofrina coriónica humana y el estradiol no conjugado. Y eso va a dar un alto o bajo riesgo. Alto riesgo es cuando hay disminución de alfa-fetoproteínas, pero hay aumento
de gonadotrofinas coriónicas humanas y está disminuido el estradiol no conjugado, ¿no? Entonces, el niño con alto riesgo generalmente tiene las gonadotrofinas coriónicas humanas aumentadas, ¿no? Cuando uno evalúa a un niño con Down, primero hay que hacer una historia, ¿no? Y cómo se llegó al diagnóstico, ¿no? Generalmente la gran mayoría, la mamá ya sabe, desde que nacen le dicen el diagnóstico. Después hay que saber que las gráficas de crecimiento, peso para edad, talla para edad, esos son diferentes para los niños con Down, son otras. ¿Por qué? Porque generalmente los niños son más pequeños que los niños normales. Los niños Down son más pequeños. También buscar por cicatrices. Generalmente los niños con Down tienen cirugías previas, por ejemplo, cardíaca, abdomen, ¿no? Gastrostomías previas, siempre hay que preguntar. Y este es un niño con el fenotipo de niño con Down, ¿no? Una carita bien característica, ¿no? En la cara tiene puente de la nariz achatado, ¿no? Macroglosia, que es bien característica, la macroglosia. Endocrino, el 10% tienen hipotiroidismo, otros tienen la línea simiana en la palma de la mano, tiene riesgo de infección aumentada, tienen alteración del oído, cataratas. En hematología tienen policitemia, tienen alto riesgo de leucemia. En neurológico son hipotónicos, tienen retardo en el desarrollo, discapacidad de aprendizaje, tienen alto riesgo de Alzheimer. En problema gastrointestinal, muchos tienen atresia duodenal, ano imperforado, alto riesgo de enfermedad celíaca y enfermedad de Grispu, alto riesgo de cardiopatías. Por ejemplo, siempre hay que examinar corazón, siempre. El 50% tienen cardiopatías, 50%. Puede ser un CIB, un CIA, un ductus, pero siempre hay que examinar corazón, siempre hay que examinar corazón, ¿sí? Y el manejo depende de cada problema que tenga el niño, si tiene problema cardíaco, pulmonar, hematológico, neurológico, gastrointestinal, ¿no? Hay unos que requieren cirugía, por ejemplo, si nace con ano imperforado, con cardiopatía, tiene problemas de alimentación, generalmente secundario de la hipotonía, y las madres también necesitan un soporte, ¿no? A través de toda la vida del niño. Y pasamos a lo que es discapacidad intelectual, ¿no? El DSM-5 lo define como un desorden del desarrollo intelectual, ¿no? Ocurre en el 2% de la población general. Los casos leves son los más comunes, ¿no? Y lo más probable que sean por causa sociocultural. Ya dijimos, pobreza, negligencia, falta de estímulos, solo son las causas más comunes de los casos leves. Comprende un retardo en el lenguaje, en la atención, en el pensamiento abstracto, en la destreza motora, en la destreza visual espacial, en los logros académicos, vocacionales, no logran, por ejemplo, entrar a educación superior, tiene problemas de lenguaje, pensamiento abstracto, no logran hacerlo, problemas de atención, ¿no? Problemas de destreza visual espacial, no pueden hacerlo. Para el diagnóstico se requiere hacerle los test, como dijimos antes, y que el coeficiente de inteligencia sea menor de 70. Hay que hacerle un test para ver, porque para el diagnóstico de discapacidad intelectual se requiere estos dos criterios. No solo el criterio de coeficiente de inteligencia, sino también el criterio de que tenga una función adaptativa menos de 2 desviaciones estándar por debajo del promedio normal, o sea, disminuida, ¿no? Entonces, pero para hablar de discapacidad tiene que tener los dos criterios. La función adaptativa, ¿qué significa? Es la habilidad del niño
para funcionar en su ambiente. Es cómo es que el niño dentro de su ambiente se adapta, ¿no? Esa es una función adaptativa, cómo es independiente dentro de su ambiente, ¿no? Esto se mide en una escala de conducta, hemos dicho, la escala adaptativa de Vineland. La función cognitiva básicamente está relacionada con el logro académico. En cambio, la función adaptativa predice el nivel de independencia que tenga dentro de la vida diaria. Y el nivel de severidad es determinado por la función adaptativa, ¿no? Determina el nivel de soporte que va a necesitar el paciente. O sea, cuando uno ve una discapacidad intelectual, es que si bien el niño puede tener un coeficiente bajo, pero también hay que ver si es que el niño, a pesar que tenga un coeficiente bajo, se adapta a su ambiente. Y eso es lo que va a definir la severidad. Porque si no logra ser independiente, hay que darle mayor soporte. Entonces, mayor ayuda, ¿no? Entonces, depende de las dos cosas para el manejo de una discapacidad intelectual. También hay niños que tienen retardo de desarrollo global. ¿Qué cosa es eso? Eso es cuando los niños no logran llegar a dos metas importantes, ¿no? Que puede ser cognitivo, puede ser lenguaje, puede ser motor grueso, fino, destrezas sociales y destrezas de la vida diaria. Eso se llama retardo de desarrollo global. Generalmente se usa para menores de 5 años, porque en los mayores de 5 años se usa el test de Wesley, que es para ver el coeficiente de inteligencia. Generalmente acá se usa en menores de 5 años que no pueden hacer el test de coeficiencia de inteligencia, que es el test de Wesley. Entonces, en este caso se hace el diagnóstico de retardo de desarrollo global en menores de 5 años. Generalmente son niños con un retardo en por lo menos 2 de los patrones de desarrollo que tienen todos los niños. Puede ser cognitivo, lenguaje, motor grueso, fino, destrezas sociales y de la vida diaria. En la evaluación hay que hacer la anamnesis igual, si es que tiene problemas en el sueño, en el apetito, obesidad, problemas gastrointestinales, problemas de conducta, psiquiátricos, historia familiar. El examen físico es importante, no solo el peso o talla, sino perímetro craneano. En la piel hay que buscar estigmas neurocutáneos, características dismórficas, porque hemos dicho que hay características neurocutáneas como, por ejemplo, esclerosis tuberosa, que va asociado a discapacidad intelectual. Y hay que hacer un examen neurológico completo. En la evaluación, en los menores de 3 años, como no se puede hacer la escala de Wesley, se aplica la escala de Bayley, en los menores de 3 años. En los mayores de 3 años, como ya hemos dicho, se aplica la escala de Wesley. Hay que hacer en todos una evaluación genética. En todos hay que hacer una evaluación genética y sobre todo hay que descartar el síndrome de Frágil X. O sea, en los menores de 3 años, la escala de Bayley. Y en los mayores de 3 años, la escala de Wesley para ver el coeficiente de inteligencia. En la evaluación genética siempre hay que hacer para descartar el síndrome de Frágil X. En todos estos pacientes hay que hacer evaluación visual, auditiva. Si es que hay regresión en destrezas, hemos dicho que tiene que verlo un neurólogo, tiene que hacerle un electroencefalograma, tiene que hacerle neuroimágenes y tiene que ser un perfil metabólico en todo paciente que tiene regresión de las destrezas. Y neuroimágenes si hay signos neurológicos específicos, por ejemplo, microcefalia, macrocefalia, convulsiones, ¿no? A evaluación psicológica si hay problemas emocionales o si es que hay ansiedad, depresión,
y en todos hay que pedirles un perfil metabólico. ¿Cuáles son las barreras y las facilidades que se debe dar a los niños con problemas de conducta o hacerles una conducta saludable? ¿Cuáles son las barreras? Las barreras son falta de conocimiento, temor a la falla, actitud negativa de los padres. Esas son las barreras, ¿no? Pobre conducta saludable de los padres, ¿no? Fatiga, falta de iniciativa, incapacidad para controlar las conductas, no son accesibles a los centros de salud, tienen limitaciones económicas, tienen problemas en el transporte. Todo eso son barreras. En cambio, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que educarlos, ¿no? En conductas saludables. Hay que dar cita a los niños y hay que hacer que participen en decisiones. Hay que hacer promociones de actividades para rehabilitación. Hay que facilitar soporte en la familia. Hay que comprometer a los amigos, ¿no? En las actividades con los niños. Hay que desear ser activo. Hacer actividades como parte de una rutina, ¿no? O sea, los padres con los niños. Hay que hacer programas adecuados, ¿no? Todas estas son condiciones que pueden ayudar a los niños, ¿no? Pero también hay conductas saludables que hay que hacer para los niños con discapacidades. Prevenciones generales. Hay que reconocer los riesgos para conductas menos saludables, reconocer los riesgos. Cubrir los tópicos típicos de todos los niños. Monitorizar específicamente por el abuso y la violencia, ¿no? Dar información a los adolescentes adecuado para la edad, por ejemplo, acerca del consumo de drogas, de los contactos sexuales, monitorizar condiciones de salud específico para discapacidad. En lo que es actividad física, siempre hay que promover el ejercicio y la actividad con la familia, con los amigos. En lo que es nutrición y obesidad, reconocer obesidad, ¿no? Para dar manejo adecuado de obesidad. Hacer diagnóstico de obesidad y problemas nutricionales de acuerdo al peso, al índice de masa corporal, a los pliegues cutáneos. Asegurar que la familia y el niño tengan conocimiento acerca de nutrición saludable, ¿no? Y hay que referir a los nutricionistas si no se tiene conocimiento sobre cómo manejar estos problemas, ¿no? En lo que es salud emocional, preguntar siempre por si es que tienen ansiedad, baja autoestima, estrés, para darle el soporte emocional. El manejo de terapias cognitiva-conductual son muy importantes en estos pacientes. Considerar la recreación y actividades de descanso. Recreación y descanso. Preguntar acerca de actividades sociales fuera de casa, ¿no? Y promover destrezas sociales. En lo que es dental es importante porque hay niños que a veces están agresivos o cambian de conducta, cambian de carácter y como no dan razón, no se comunican bien, hay que ver siempre si es que tiene un problema médico por el cambio de conducta, por la agresividad, y muchas veces puede ser un problema de una carie dental, un problema gastrointestinal, ¿no? Un problema médico. Entonces siempre hay que estar cuidando esos aspectos, ¿no? Para los mejores resultados se quiere un diagnóstico temprano y sobre todo intervención de la familia, sobre todo, ¿no? Que hay que reforzar actitudes positivas, ¿no? O sea, que la familia intervenga, que tenga actitud positiva hacia las terapias, hacia el ejercicio. Es importante la intervención también del profesor del colegio, así como todos los que proporcionan la rehabilitación.
Entonces, el tratamiento es multifactorial en los niños con discapacidad. No solo el pediatra, no solo el médico, sino terapia física, terapia sensorial, terapia fonoaudiológico, la asistente social, el neuropediatra, el psiquiatra, el psicólogo, el fisiatra, el profesor de educación, una educación especial con un soporte educacional, terapia física, terapia motora. Entonces, es multifactorial, pero el diagnóstico tiene que ser temprano para que el pronóstico sea mejor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, doctora. ¿Ok? Entonces nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Pues,